Iglesia, sabemos que la palabra de Dios es buena. Y lo sabemos, la palabra de Dios es buena. Amén, amén. Y por eso vale que la amemos, la estimemos, nos relacionemos bien con ella, la podamos recibir, la podamos guardar y estemos determinados para ponerla por obra en nuestra vida. Gloria a Dios. Muy bien, la palabra del Señor está ministrándonos en este tiempo acerca de la grandeza de la voluntad de nuestro Dios. Cuando comenzamos a compartir algún tema, alguna serie que el Espíritu Santo nos motive en el corazón, vamos por ahí hasta que el Espíritu nos pare también, hasta que tengamos un testimonio para cambiar el asunto, ¿verdad? Y estamos ahora hablando de nuestro Dios grande y el tema específico que nos ocupa es acerca de la grandeza de la voluntad de nuestro Dios. Dios es grandísimo en todo, en amor, en misericordia, en fidelidad y en su voluntad también nuestro Dios es grande. Estábamos hablando acerca de cuán importante es hacer la voluntad de Dios a manera de pregunta. ¿Cuán importante es hacer la voluntad de Dios? Y tenemos que darnos cuenta que esto va a bendecirnos muchísimo si nosotros la hacemos, la ponemos por obra. Y vamos a tener pérdidas si es que nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios siempre será un beneficio. Habrá ganancia en hacer la voluntad de Dios. En no hacer la voluntad de Dios, aún ya sabiéndola, sencillamente va a afectarnos y siempre habrá pérdida. Entonces este asunto de saber y de practicar la voluntad de Dios en su verdadera dimensión es muy determinante y muy trascendente a nuestra vida. El Señor Jesucristo, de quien nosotros somos miembros de su cuerpo, a quien seguimos, quien nos inspira en todo, Él hablaba de la importancia de hacer la voluntad de Dios. El domingo estuvimos tratando acerca de un tiempo en que Él estaba ministrando ahí con sus discípulos, ahí hablando un poco acerca del ámbito espiritual negativo, de los demonios, respondiendo a algunas cosas que los escribas estaban formulando, que también estaban presentes ahí. Y cuando alguien apareció para decirle, Señor, Señor, tu mamá, tus hermanos, hermanas están por ahí y te llaman. Y el Señor Jesús respondió algo que para nosotros hoy tiene valor, mucho valor, hablando acerca de la voluntad de Dios. Él mirando a aquellos que estaban sentados a su alrededor, a los discípulos que estaban ahí, dijo, he aquí mi mamá, mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, Él es mi hermano y hermana y madre. Él está diciendo que las relaciones familiares terrenales son buenas. Sí, no está diciendo que hay que descuidar nuestras relaciones familiares, pero estas llegan hasta cierto punto y no lo significan todo en nuestra vida. Toda la voluntad de Dios, todo el propósito de Dios es lo más importante para nuestra vida. Ahora, la relación familiar ocupa un lugar dentro de la voluntad de Dios que obviamente con sabiduría nosotros también vamos a cuidar. Y la palabra de Dios nos enseña, en términos generales decíamos en Lucas 8, 20, 21, que Jesús mismo, ya en este evangelio de Lucas dice la palabra respecto a estas mismas cosas y a este mismo evento, dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ya como para no tener problemas ni dudas ni decir que no está claro el asunto de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es oír la palabra de Dios y hacerla. Es así de simple, de sencillo. A veces nos complicamos la vida tratando de amoldar la voluntad de Dios a nuestras decisiones y determinaciones y a tomadas. Y queremos que Dios se ponga de acuerdo con nosotros. Los que tenemos que ponernos de acuerdo somos nosotros con Dios. Y por eso Jesús decía, mis hermanos, mi madre, son los que oyen la palabra de Dios y los que las hacen. Entonces estamos como iglesia para oír hablar a Dios a nuestro corazón y para hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Amén. Esa es su voluntad. Digan conmigo, Dios quiere, mi Padre dice que oiga su palabra y que la ponga por obra. Que oiga la palabra y la haga en mi vida. Amén.
Esa es la voluntad del Padre, oír la palabra y ponerla por obra. Porque el que oye y no hace, ya el hermano del Señor Jesús, el apóstol Santiago, él decía por el Espíritu que el que oye y no hace se mete un autogol. Los que son futbolistas saben qué feo es meterse un autogol. ¿Cómo le llaman a eso que hoy como meme que se dice y cuando hacen en el fútbol algo que es un blooper? Este es un blooper espiritual, ¿ah? Oír la palabra de Dios y no hacerla, ya, te ponen ahí meme o blooper. Un cristiano meme, un cristiano blooper, que oye y no hace la palabra de Dios. Hermanos, Santiago dice que el que oye y no hace, no engaña a Dios, no engaña a los demás, no engaña a nadie más que a sí mismo. Eso va en desventaja de uno mismo. Por eso es oír la palabra y hacer la palabra de Dios. También nuestro Padre Celestial expresó su voluntad más específicamente respecto a Jesús cuando Él dijo que este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, a Él oíd. La voluntad de Dios es que nosotros miremos a Jesús, oigamos a Jesús, sigamos a Jesús, y Él lo expresó así abiertamente. Cuando Jesús subió al monte de la transfiguración, que es una historia que todos nosotros conocemos, ahí desde una nube Dios le habló y Él dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco y a Él óiganlo. Resulta que ahí también estaban Moisés y estaban Elías. Y Moisés era el representante de la ley ahí y Elías era el representante de los profetas. Entonces estaba Jesús, la ley y los profetas. Pero ¿qué dijo Dios? ¿A quién tenemos que oír? ¿A Moisés, a la ley, a Elías, a los profetas o a Jesús tenemos que oír? Él dijo, este es mi Hijo amado, en Él yo me complazco, a Él deben de oírle. Y una vez que uno oye a Jesús, oye de Jesús, oye de todas las implicancias que rodean a Jesús, entonces todo eso hay que aplicar a nuestra vida. La voluntad de Dios, ya estudiamos el domingo, es creer en Jesucristo para ser salvos. No hay otra manera de ser salvos. No hay bondad que valga en la vida de una persona para salvarse. El único salvador de una persona es Jesucristo. Y eso tenemos que aceptarlo y tenemos que hacerlo personal cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí hoy como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Porque un día oímos el Evangelio y tomamos la decisión de que esa gracia de Dios manifestada en Cristo se personalice en nuestra vida. Aceptamos a Cristo, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador y pasó un milagro tremendo. Y hasta hoy estamos dando testimonio de eso, de la gracia de nuestro Dios y de la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Por eso el Señor y en su palabra también nos ministra acerca de la necesidad que hay en nosotros de tener una excelente relación con Jesús, no solo como el Salvador, no solo como aquel que nos salvó cuando invocamos su nombre, sino también que sigamos creyendo en Él y que nosotros amemos al Hijo. Y por eso decíamos inicialmente que Dios nos amó primero, pero hoy podemos decir Dios te amo. Y podemos y debemos amar a Jesucristo. No es cuestión solamente de haber nacido de nuevo y ya de ahí que la vida siga su propio camino y su propio sentido, sino que hay que entender, la Biblia nos enseña que si alguno no amare, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 22, si alguno no amare al Señor Jesucristo, dice, sea anatema. Eso es fuerte, sea anatema. ¿Saben lo que significa anatema, verdad? Es maldito, sea anatema. Entonces, si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea pues anatema. Hay que amar al Señor Jesucristo. Ya Dios nos amó y nosotros hay que amarle. Y es interesante el sentido de esta palabra amar. Acá no es ágape, es fileo. Y ágape es el amor perfecto de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Pero el fileo es el que hay que expresar en una relación de afecto, de voluntad. Hay que ser afectivos con Jesús también. A veces pensamos que todo es algo espiritual y nada de emoción, nada de sentimiento. Sí, tiene su lugar eso. Y precisamente aquí la Biblia dice que si alguno no fileo a Jesús, es decir, si no le tiene afecto, si no le tiene apego personal, si no tiene un sentimiento correcto o aún una emoción dispuesta para él,
entonces sea anatema. Hay que ser afectivos, afectuosos con Jesús. Hay mucha gente que en términos naturales sufre, sea el hombre, o sea la mujer, o sean los hijos, por falta de afecto. El papá puede ser chamba, puede ser bueno, puede dar dinero para la comida, la educación, la ropa, pero no tiene afecto, y los hijos a veces sufren y la esposa sufre. La esposa reclama el amor afectivo, los hijos también. Y la Escritura nos enseña que respecto a Jesús, nosotros tenemos que ser afectivos también. Sí, el amor sin condición para servirle a Dios y seguirle a costa de todo, pero también hay que mostrar afecto, un apego personal al Señor Jesús, donde estén involucrados también nuestros sentimientos o emociones, no desordenadas, pero sí bien dirigidas, manifestando que sí tenemos un afecto, que sí hay un sentimiento hermoso por nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no amare al Señor así, el que no sería capaz de darle un beso al Señor Jesús como señal de ternura, no estoy mandando a nadie a que busque una figurita de Jesús y esté pico para acá, pico para allá. No es así. Solamente es una ilustración. Este término fileo significa estar dispuestos para dar un beso de cariño, un beso afectivo. Entonces eso es importante. Así en este sentido es que tenemos que amar al Señor Jesús. Si hay alguien que no es capaz de amar al Señor Jesús, en el sentido que estamos viendo, dice sea anatema. Esta palabrita sea, que ha sido traducida así para Reina Valera, es eimi en el original, y significa que si alguien no está amando al Señor Jesús, eimi significa que está haciendo o que está existiendo sin cumplir el propósito de Dios. Eimi significa que está haciendo o está existiendo. Y eso lo lleva, por no amar al Señor y no tener fileo al Señor, lo lleva a anatema. ¿Qué es anatema? Maldición. Exponer su vida a maldición. El que no ama a Jesús, el que no es afectuoso con Jesús, el que no se apega a Jesús, entonces está exponiendo su vida a la maldición. Este es uno de los significados de anatema. El que no ama a Jesús, el que no tiene apego a Jesús, el que no tiene afecto a Jesús, el que no decide expresar su sentimiento también a Jesús, entonces está siendo y está existiendo en un ámbito peligroso, exponiendo su vida a maldición. Ese es un sentido. Porque sin tener comunión con Jesús, sin tener esta cosa afectiva con el Señor, entonces uno como que no le importa Jesús. Y entonces uno puede estar despegándose y desligándose del Señor en la parte de la comunión y finalmente ser una persona indiferente con Jesús mismo. Y expone su vida a maldición. Y otra de las cositas que significa también esta palabra anatema, maldición, se llama excomulgación. ¿Por qué? Porque cuando uno no ama a Jesús y no tiene comunión y no lleva una buena relación afectiva con el Señor, puede llegar al punto de endurecer su corazón y puede comenzar a vivir una vida ajena a la voluntad de Dios. Entonces, llega el momento, de acuerdo a lo literal que significa este versículo, de que esa persona, por llevar una vida lejos del amor afectivo hacia Jesús, en una desobediencia abierta, pues es excomulgado, o sea, sacado del contexto de la congregación. En el ámbito judío había 3 niveles de disciplina entre los judíos respecto a la sinagoga. Si alguien andaba mal, relajado, sin amor al Señor, en el caso de la iglesia, diríamos aplicando a la iglesia, entonces algún judío en la sinagoga que estaba en desorden y no seguía los lineamientos que debería seguir de acuerdo a la sinagoga y a la enseñanza que tenían, entonces el primer nivel de disciplina era que le daban 30 días para que se arrepienta. Y si se arrepentía dentro de los 30 días,
entonces ya volvía a la comunión, a la reconciliación con los demás miembros de la sinagoga. El segundo nivel de disciplina era que si no se arrepentía a los 30 días, entonces lo llamaban y le decían, bueno, no te has arrepentido, lo sentimos, sigue tu vida como quieras llevarlo, pero eso sí, atente a las consecuencias. Ese era el segundo nivel de trato con las personas que desobedecían y que no estaban andando conforme a los lineamientos que se daban en la sinagoga. Ese era el segundo nivel. Pero había un tercer nivel y era la separación sin lugar a reconciliación. Eso es, sea anatema, sea excomulgado, sea separado. Si alguien ya era relajado y ya no quería ordenarse, no quería enmendarse, entonces, adiós pampa mía, chao, see you, que te vaya bien como tú piensas que te puede ir sin el Señor. Entonces lo excomulgaba. Esos dos sentidos tiene la palabra anatema. El punto es que quien no ama a Jesús, quien no tiene esa relación afectiva con Jesús, está exponiendo su vida a maldición. Y su corazón puede endurecerse de tal manera que aún estando en una congregación anda tan desordenadamente que puede llegar el momento en que tenga que decirle, ¿sabes qué, hermanito? Dios te ama y todo, pero aquí estás siendo mal ejemplo. Acá no estás inspirando ni ayudando a los hermanos a crecer, estás siendo de estorbo. Así es que mejor ándate a la congregación vecina, pues. Entonces, hermanos amados, es muy importante que nosotros amemos al Señor Jesús, tengamos afecto, apego personal. Esa es la voluntad de Dios. Estoy en este punto porque esa es la voluntad de Dios, que creamos en el Señor Jesús, que nosotros amemos al Señor Jesús y que estemos disponibles siempre para escucharle. La voluntad de Dios es así, escucharle y para hacer lo que Jesús nos guía, ¿ok? La voluntad de Dios entonces es que entreguemos nuestra vida a Cristo, por supuesto, que nos salve el Señor por recibirle en nuestro corazón, pero también que sigamos escuchándole y siguiendo la dirección. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gloria a Dios, hemos creído, tenemos la salvación. Jesús decía que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces eso es lo que la gente tiene que considerar, lo que Jesús está diciendo. Ya en la iglesia es importante considerar la voluntad de Dios y el Evangelio. Esto no podemos decir, bueno, entonces son para los impíos que no conocen al Señor. No, en la iglesia sí saben que no hay que tenerle miedo a esa palabra arrepentimiento. Yo a veces escuchaba ciertas enseñanzas donde pareciera que en la iglesia hay palabritas que no se deben decir y una de ellas era arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es ninguna palabra ofensiva. Es una palabra que nos va a ayudar a meditar y a cambiar de dirección. Si Dios te manda por la derecha y tú estás yendo por la izquierda, entonces necesitas arrepentirte. No es ninguna palabra ofensiva, es una palabra sabia que quien la practica entonces toma una decisión y comienza a dirigir su vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces en la iglesia sí hace falta arrepentimiento. Amén. Muy bien, la voluntad de Dios comienza entonces afirmando a Cristo como nuestro Señor, ¿ok? Ese es el primer paso que hemos dado, por eso estamos aquí, por eso somos hijos de Dios, por eso somos miembros del cuerpo de Cristo, por eso somos familia de Dios y la iglesia bendita del Señor. Ahora vamos a ver otra cosita en cuanto a la voluntad de Dios, que también es básica, pero muy clara en la palabra de Dios. Entiende esto, la voluntad del Señor siempre será completa para nosotros. Y no es solo la salvación cuando hemos recibido a Jesucristo, sino también entender, conocer y vivir con la provisión que Dios nos da para el cumplimiento pleno de su propósito. O sea, el asunto no es ya nací de nuevo, ya tengo a Cristo, soy hijo de Dios, bravo, y ya, ahí termina la historia con Dios. No, el asunto es que hay una provisión de Dios que hay que conocer, que hay que creer, que hay que recibir, que hay que aplicar a nuestra vida para cumplir su propósito pleno y total. Veamos qué nos dice la palabra respecto a eso. El ministro José en una de estas últimas sesiones estuvo mencionando este versículo. Vamos a recordarlo hoy. Efesios 5:17 tiene que ver con la voluntad de Dios.
Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estamos en Efesios 5:17. Ahí es mencionada la voluntad de Dios con toda claridad, ¿verdad? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esta palabrita insensatos, ya escuchamos, es una palabra que así como ha sido traducida, insensato no suena muy fea, pero originalmente es bastante fuerte. Afron es la palabra original y significa indocto o falto de instrucción, alguien que no tienes que ser de aquellos que no le gusta aprender, de aquellos que les gusta permanecer en ignorancia. No seas indocto ni falto de instrucción. Afron significa eso. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? No sean indoctos o faltos de instrucción, pero no es el único significado. Y los significados que también conlleva este término afron se ponen cada vez más fuertecitos. Porque de indocto o falto de instrucción, que no suena muy feo, viene que significa también esta palabra ser torpe. Y eso es un poquito más fuerte. Pero de ahí pasa a tonto. Y de ahí pasa a estúpido. Eso significa afron. Entonces no sean insensatos, no sean indoctos, no rechacen la instrucción. Si ya saben y no están aplicando lo que saben a su vida, no rechacen oír una vez más y otra vez lo que ya saben hasta que esté esto aplicado en su vida. No sean indoctos, necios, torpes, estúpidos, irreflexivos, imprudentes. Y esta palabrita tiene hasta el significado de locos. No locos por el Señor, es locos por no hacer la voluntad del Señor. Y Pablo dice así: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos. Y entendidos significa que comprendemos y actuamos de acuerdo a lo que comprendemos de la voluntad de Dios. No nos quedamos en la teoría. No sean insensatos, tontos, torpes, necios, faltos de instrucción, irreflexivos, sino más bien ustedes comprendan lo que Dios les dice y actúen devotamente conforme a lo que Dios les está diciendo. Sean gente juiciosa, juiciosos, que Dios los ama, Dios es perfecto, tiene un plan precioso, maravilloso para nuestras vidas, así es que no hay que desechar eso. El que desecha el plan y la voluntad de Dios es un insensato, falto de instrucción, torpe, tonto, necio y todo lo que hemos estado diciendo. Sino que dice: sean entendidos, comprendan y actúen conforme a lo que entienden de cuál sea la voluntad de ¿quién? Del Señor. Digan: del Señor. A veces nos hemos olvidado que Dios también es el Señor y que Jesús también es el Señor. ¿Sí? Confiesa con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor. No dice que confieses que Él es el Salvador, aunque también confesamos eso. Pero la esencia de lo que la palabra nos dice es: confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Él fue levantado de los muertos, entonces serás salvo. Señor, Dios es Señor. Y a veces digo, se nos pasa por alto esto de que Él es el que tiene suprema autoridad sobre nuestra vida. Que Dios sea Señor quiere decir que es suprema autoridad sobre nuestra vida. Que Él es el que está dispuesto a tener control de tu vida, no de una manera impulsiva u obligatoria, porque tú eres un hijo que tienes una voluntad, sino que tú te abras y permitas a Él controlar tu vida. Porque Dios no es inquisitivo ni impone su voluntad a la mala. Esto significa que tenemos que respetar a nuestro Dios como nuestro amo y nuestro dueño. Eso significa que Él es nuestro Señor. Ok, a veces de fácil decimos Señor, Señor por aquí, Señor por allá. Pero este es el significado de Señor, que Él tiene suprema autoridad, que está disponible para controlar tu vida, que tienes que respetarlo y que Él es tu soberano, amo y dueño. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Efesios 5:17? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y tú te puedes preguntar: ay, qué linda está la palabra de Dios, pero ¿cuál será pues la voluntad del Señor?
¿Dónde está, pastor? Hace años que la estoy buscando y parece que Dios no me la quiere revelar. Parece que se ha escondido la voluntad del Señor. Amado, amada, iglesia del Señor, está aquí en la palabra. Como dicen mis paisanos, aquícito nomás, ahícito está. Está pegadito, hermanos, cuál es la voluntad de Dios que Él quiere que practiquemos en nuestra vida. Dice, no, el verso 18, continuación del 17. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahí está la voluntad de Dios. Ya eres salvo. Ya, gloria a Dios. Has creído en Jesucristo para ser libre de condenación y tener vida eterna. Pero la voluntad de Dios continúa siendo manifestada para ti a través de esta declaración de que no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, seas lleno del Espíritu Santo. No sean insensatos y no entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Y ahí nomás el verso 18 nos dice cuál es la voluntad del Señor. Que no te emborraches, que no te embriagues con vino. Ahora sabemos que el vino en el contexto cristiano tiene su lugar en la cena del Señor, pero también respecto a la comida. Pero no para emborracharse. Digan no emborracharse. Digan no chupar, más claro. Ok, ya está. Solamente es por causa de la comida. ¿Ok? Comes tu parrilla, entonces un poquitín de vino y ya está. Pero no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Antes bien, ser llenos del Espíritu. Entonces, primero, la voluntad de Dios es que te salves. Ya te salvaste. Segundo, es que seas lleno del Espíritu. La voluntad de Dios es que seas y vivas lleno del Espíritu Santo. Ser lleno y vivir lleno del Espíritu Santo. El que no conoce esto, pues va a actuar insensatamente, con torpeza o con tontería. ¿Qué dice el Señor? Mira, quiero que conozcas mi voluntad. Y mi voluntad para ti es que no te embriagues con vino, porque ahí hay disipación, sino que tú seas lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Ahora, ¿por qué en este contexto se comparan estas dos cosas como si fueran las únicas dos alternativas? Dice, no te embriagues con vino, sino sed lleno del Espíritu. Entonces vamos a entender un poco por mirar el contexto literal y del tiempo en que se escribió esto. En el Medio Oriente, el ámbito donde se desarrolló la iglesia, en algunos lugares existían templos, obviamente, que no eran las sinagogas, sino templos dedicados a ídolos. Y entonces había templos en honor al dios Baco y algunas otras divinidades. Y sus adoradores del dios Baco y de otras divinidades creían ellos que tenían comunión con sus dioses mediante dos medios primordiales. El primero era, imagínense, el engaño del diablo. Como dicen algunos hermanos en algún sector de la iglesia, Dios reprenda al diablo. Pero imagínense la mentira. Hasta dónde había llegado. Que ellos creían que la inmoralidad sexual les elevaba a un punto de intimidad con su Dios. Y entonces buscaban a sacerdotisas que se prostituían en los templos, y en la euforia y el éxtasis de la relación sexual, ellos creían que estaban siendo levantados para tener una comunión así de cerquita con su deidad. Eso era lo primero, había inmoralidad sexual. Y la gente creía, gran engaño de Satanás, que a través de esto ellos tenían una gran intimidad con su deidad. Y la otra cosa era a través de la embriaguez. Ellos creían que cuanto más se embriagaban, eso les elevaba más allá de sí mismos, y entonces ya se encontraban de repente en la presencia de su deidad. Entonces habían estas dos cosas, y por eso es que se menciona: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. La gente había asociado estas cosas con una experiencia religiosa, y Pablo está diciendo, si quieren acercarse a Dios, si quieren elevarse y trascender y estar más cerca de Dios, no se embriaguen con vino, no vayan a buscar sacerdotisas prostitutas, no, háganlo, acérquense, disfruten de la intimidad,
siendo llenos o rellenos o totalmente llenos. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Es así como tú tienes intimidad con Dios, disfrutas de la comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo y por supuesto con el Espíritu Santo. Entonces, esta es la voluntad de Dios. No hay que ser necios, ni torpes, ni tontos. Esta es la voluntad de Dios, que sea lleno del Espíritu Santo de una manera continua, porque eso es en el original lo que significa, que seamos continuamente, una y otra vez, que seamos llenos, nos carguemos de esa llenura del Espíritu para tener una vida que honre a Dios, una vida que obedezca a Dios, una vida que se alinee a la palabra de Dios que ya conocemos, porque para nadie es raro saber mucho de la palabra y no vivir casi nada de la palabra, ¿verdad? Sí, uno puede llenarse del conocimiento, pero también llenarse de desobediencia y no estar haciendo casi nada de lo que conoce de la palabra de Dios. Por eso es importante ser llenos continuamente, día a día, constantemente del Espíritu Santo. Así es como vamos a tener comunión con Dios. Ahora te vas a preguntar seguro y con todo derecho, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Primera cosa, hay que recordar y saber esto, que si eres un cristiano, si has nacido de nuevo, entonces el Espíritu Santo vive en ti. Amén, iglesia. ¿Sí? Eres templo del Espíritu Santo, eres hijo de Dios, naciste de nuevo, tú eres un cristiano y el Espíritu Santo vive en ti, porque la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tienes a Cristo, tienes al Espíritu. No tienes el Espíritu, entonces no eres del Señor. Ya naciste de nuevo, gloria a Dios. Ya tienes testimonio en tu espíritu, por el mismo Espíritu, de que eres hijo de Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo mora en ti. Pablo dice que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, esto es clarísimo. Si naciste de nuevo, tienes al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo mora en ti, sin lugar a dudas. Pero esta otra cosita que les voy a decir también es real. Toda persona cristiana posee al Espíritu Santo. Pero eso no significa que esa persona que posea el Espíritu Santo sea llena del Espíritu Santo o viva continuamente llena del Espíritu Santo. ¿Ok? Esto también hay que entenderlo. Explicamos. Primeramente, para entender qué es ser llenos del Espíritu Santo, es bueno para saber qué no es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes oran en otras lenguas? Hubo un tiempo excelente en nuestra vida que fuimos inicialmente llenos del Espíritu Santo y pudimos hablar en otras lenguas y tenemos esa evidencia y la disfrutamos. Esto es precioso, pero ser llenos del Espíritu Santo no es aisladamente tener la bendición de haber recibido el bautismo y hablar en otras lenguas. Gracias a Dios por eso. Esto es buenísimo, una gran bendición. El orar en otras lenguas nos sirve mucho para orar como conviene y tener parte en ayudarnos a ser llenos del Espíritu Santo. Sí, las lenguas nos ayudan, tienen una cosa ahí para en el contexto de ser llenos del Espíritu Santo. Pero tú no puedes decir, yo hablo en lenguas, entonces ya soy lleno del Espíritu Santo. El hablar en lenguas no significa que seas lleno del Espíritu Santo. Es la evidencia de que fuiste un día llenado por el Espíritu y tienes ya ahí ese regalo de Dios de poder hablar en otras lenguas. Pero, ¿qué no es ser lleno del Espíritu? Tampoco es pensar que dando brincos, saltos y algún contrasuelazo ahí y dar gritos, que no son de júbilo, por cierto. Entonces pensar que eso es una experiencia y lleno del Espíritu Santo. Hermanos, a través de la historia moderna, de lugares que hemos visitado, aún aquí en nuestro mismo contexto, hemos visto saltarines, brincones, caelones, hasta por quedar bien con el predicador, ¿no? Entonces venía el evangelista, quien quiera que sea, imponer manos. Eran caelones por cortesía. Entonces se caían para quedar bien y que el ministro esté contento, ya. Pero eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ya vamos a llegar al punto que es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿hay experiencias genuinas de lo que estamos hablando? Sí. Hay una danza genuina, hay un gozo genuino, hay un caerse seguramente también genuino. Pero eso es muy ocasional. No vives en ese plan todos los días ni en todos los cultos, ¿ok?
Entonces vamos a tener que entender qué es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la palabra con ser llenos, continuamente llenos del Espíritu Santo? En primer lugar, esto es sumamente importante entenderlo, es que seamos controlados por el Espíritu Santo porque se lo decimos, o si quieres decirlo de otra forma, le invitas al Espíritu Santo a controlar tu vida. Porque si se tratara del Espíritu Santo siendo inquisidor y haciendo las cosas por la fuerza, no hubiera ni uno que no estuviera continuamente lleno del Espíritu Santo. Pero resulta que nuestra voluntad cuenta. Si quieres te llenas del Espíritu Santo, si no, no. Si quieres obedeces a Dios o si no, no. Si quieres vienes a la iglesia o si no, no. Si quieres sigues la dirección que te dan aquí en la iglesia o si no, no. ¿Ve? Hay una voluntad, un libre albedrío que tenemos que someterlo y ponerlo en armonía con la voluntad de Dios. Y en este caso específico con el Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es ser controlado por Él. Tú le permites que controle tu vida. Cuando la Biblia habla de ser llenos, utiliza el término pleroo. Este término pleroo da la idea de una influencia total. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo la palabra? Sean influenciados totalmente por el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice, sed continuamente llenos del Espíritu Santo, está diciéndote, sé influenciado, pleroo, sé saturado, relleno continuamente del Espíritu, de tal manera que hay una influencia total del Espíritu Santo en tu vida. Pleroo se utiliza en otros contextos también. Por ejemplo, cuando la gente se llena de enojo, también es pleroo. El enojo lo controla, el enojo lo posee. Enojones, otros temerosos. El temor les llena, el temor les posee, los paraliza. También se utiliza el término pleroo. Pero aquí se utiliza respecto al ser llenos, saturados, controlados, influenciados totalmente por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia básicamente nos está diciendo que el significado de esta llenura se llama una influencia total, o lo que alguien lo denominó como una influencia dominante. Que la presencia del Espíritu Santo sea la influencia dominante en tu vida. Que el Espíritu Santo te influencie totalmente. Que el Espíritu Santo, porque tú estás de acuerdo con la voluntad de Dios y quieres y sabes que es lo mejor, permitas que el Espíritu Santo controle tu vida. ¿Están despiertos, hijos de Dios? Influencia total, influencia dominante. Ser lleno del Espíritu Santo es la influencia dominante del Espíritu en tu vida. Para entender mejor, si alguien tiene una tía o una abuelita muy rica que ya se muere y es el único del que queda en la familia, entonces toda la herencia le cae. Y entonces hay gente que vive feliz por el dinero. Y a quien no le cae bien una herencia, dicen. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona recibe la noticia y sabe que toda la herencia le cayó y le quedó para él? Porque ya la tía o la abuelita murió. Entonces él queda bajo una influencia dominante y está contentísimo. De repente ha sido carepalo, duro, que no le ha gustado sonreír, pero ahí se suelta en alegría, en gozo, y a donde quiera que va está pensando en la herencia. Cuando mira, acá hay dólares. Entonces esa es una influencia dominante. Está súper happy, feliz por donde quiera que vaya. Se le acabaron las tristezas. Esa es una influencia dominante. Si alguien estuvo enamorado, un hombre o una mujer, obviamente el hombre de la mujer del hombre, pero por X razón se terminó el asunto. Hablo de enamorado. Ya si te casaste, olvídate de esto. Pero en tiempo de enamoramiento, como se suele decir, entonces la gente a veces estuvo feliz, pero de repente el hombre o la mujer termina la relación. Entonces entran en tristeza, pena, melancolía, soncera y todo lo demás. Entonces andan todos apagados. Esa es la influencia dominante, ¿ve? Su vida está siendo controlada por
la pena, la melancolía, porque se acabó la relación. Por donde quiera que van mostrando esa cara de me dejaron. Esa es la influencia dominante. Ser lleno del Espíritu Santo es tener la influencia plena, total del Espíritu Santo en nuestra vida, continuamente. Esto significa ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que significa cuando la Biblia dice sean llenos continuamente del Espíritu, que seas dominado por la fuerza, el poder, la sabiduría del Espíritu Santo en tu vida. De tal manera que no puedes vivir solo como tú quieres o como piensas vivir la vida cristiana a tu manera, un poco para ti, un poquitín para el Espíritu, 50-50. No, es que Él te influencie totalmente, que te influencie plenamente, que Él sea la influencia dominante en tu vida. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu significa que la balanza se inclina de manera total en favor del control del Espíritu Santo para tu vida. Y Él se convierte en la influencia dominante y que tome el control de tu vida porque tú lo necesitas y porque tú le estás permitiendo para que Él pueda obrar de esa manera contigo. Este término pleró también es usado en los evangelios para expresar cuando el viento llena las velas que mueven al barco. Entonces izan las velas y viene el viento y llena esas velas y empuja el barco, ¿no es cierto? Cuando las velas son llenas también es pleró, igual que cuando somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, esto para hacer una ilustración. Cuando tú te vuelves totalmente influenciado por el Espíritu Santo, Él es tu influencia dominante, Él se convierte en la fuerza que te mueve. Tanto como las velas influenciadas por el viento se convierte en la fuerza que mueve al barco a través de las velas. Cuando tú eres influenciado por el Espíritu, Él se convierte en la fuerza que te mueve. Él te comienza a impulsar en la dirección correcta. Él se convierte en la fuerza que llena las velas que mueven el barco de tu vida para llevarlo siempre en el propósito de Dios. Ser lleno del Espíritu es permitir que el Espíritu domine tu vida y te mueva en la dirección que Dios quiere que vayas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ok? Entonces, amados hermanos, ya el Espíritu Santo está en nosotros. Ya sabemos lo que significa ser llenos del Espíritu Santo y en qué medida hay que estarlo. Continuamente. No es solo una vez, esto es de cada día. Tener intimidad y ser llenos con el Espíritu Santo, con su sabiduría, su poder, para tener una vida de éxito y victoria en ese diario vivir, en lo cotidiano, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Uno puede haber oído un montón de mensajes y saber un montón de la palabra de Dios y estar viviendo fuera de eso. Pero si tú te llenas continuamente del Espíritu, entonces el Espíritu te ayuda, te controla y con esa misma palabra da dirección a tu vida. Y cuando te quieres salir de eso, entonces el Espíritu está ahí dándote testimonio, dándote un check para que no te vayas por ahí. Sigue en la palabra, sigue en lo que sabes. Y Él está ocupado de ayudarte, ocupado de que tú hagas la voluntad del Señor. Pero necesitamos ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios sea la influencia dominante de nuestra vida. No tienes que pedir ya el Espíritu porque ya lo tienes. Ya está en ti. No dejes que nadie venga y te diga que necesitas al Espíritu y pídelo. No, ya está en ti. Lo que necesitas es estar totalmente controlado e influenciado por el poder del Espíritu Santo. Ay, todo eso es lindo, pastor, qué bello. Gloria a Dios. Pero ¿cómo lo hago? Entonces, ahí cito nomás está, versos 19 y 20. ¿Cómo eres lleno del Espíritu Santo? Ven que Dios no nos deja ahí en el aire. Esto es interesante. Dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y luego viene versos 19 y 20. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando? De ser llenos del Espíritu Santo como plan de Dios, como parte de la voluntad de Dios, que seamos continuamente del Espíritu Santo.
que dejemos que Él sea la influencia dominante. Y ahora Dios es tan bueno, no nos deje en el aire y nos dice cómo va a funcionar esto. Dice hablando entre vosotros. En el original ese término entre vosotros es una sola palabra que es geautú, geautú. Toda esa expresión castellana entre vosotros es geautú, pero no significa entre vosotros. En el original significa hablando a sí mismo, hablando tú mismo, y que te pongas en plan personal, yo mismo hablando, ¿en qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ese es el significado real, literal. Sé lleno del Espíritu Santo, hablando a sí mismo, tú mismo. Y que tú digas, yo mismo tengo que hablar. Es mi responsabilidad. Esto va por mi cuenta, yo tengo que hacerlo. No espere que otro esté haciendo ese trabajo por usted. Usted tiene que asumir que usted mismo tiene que hablar estos salmos, himnos y cánticos espirituales. Tú tienes que hacerlo. Eso de la intimidad es personal. Esto de la comunión íntima es personal. Entonces tú tienes que hacerlo. Asúmelo y hazlo. Entonces tienes que hablar con salmos. Y gloria a Dios que tenemos todo un libro de salmos. Pero tenemos un libro de salmos, de aquellos salmos que son mesiánicos, de aquellos salmos que son con promesas de beneficio y que están en línea con el nuevo pacto, con la obra de Cristo. Entonces tú puedes llenarte de esos salmos, no de esos salmos imprecatorios. Cuidado con los salmos imprecatorios. ¿De qué está hablando, pastor? De esos salmos que condenan, de esos salmos que hablan de maldición, porque la iglesia es una iglesia que está en bendición, es una iglesia bendecida. Y podemos tomar, hermanos, de los 150 salmos un montón de salmos para usarlos, leerlos, hablarlos, memorizarlos, recitarlos. Es la palabra de Dios. No estás hablando vanas sutilezas o huecas filosofías. No, estás hablando la palabra de Dios. Habla para ti mismo, habla tú mismo salmos delante del Señor. Estás usando la palabra. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo a través de la palabra está cumpliendo el propósito también de llenarte. Por eso es que la manera es hablando tú mismo, para ti mismo, por tu cuenta, salmos, himnos, canciones. ¿Cuántas canciones inspiradas por el Espíritu con tremenda letra, con tremendo mensaje que nos conmueven, que las aprendemos? Ok. Son canciones con buen mensaje, buena letra, que hablan de la grandeza de nuestro Dios, exaltan directamente a Cristo. No hablan de cómo eres tú, cómo te sientes, sino hablan de Cristo, hablan de Dios, hablan de su fidelidad, de su bondad, de su misericordia, de su poder. Entonces esas canciones las levantamos delante del Señor. Y también dice cánticos espirituales. Todo esto necesita tiempo, hermanos. Que le des tiempo, que tengas comunión con el Espíritu Santo, que pases intimidad con Él, coinonía, que le hables, que hagas cosas respecto a Él. Entonces, ¿qué más? Ahí vienen los famosísimos cánticos espirituales, que cuando tú ya estás ahí en la intimidad, tu corazón comienza a fluir libremente con cánticos maravillosos, que no han sido escritos por pluma humana, sino que el Espíritu te los inspira ese momento para darle la gloria a Dios. Y así estás siendo lleno del Espíritu Santo, hablando con salmos, con himnos, cantando cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y la última cosa que dice el verso 20, y ahí terminamos, dice, dando siempre gracias por todo. ¿Alguna vez se puso a pensar que somos llenos dando gracias a Dios por todo? Casi nunca. Sí, estudiamos acerca de la gratitud como tema apartado, pero resulta que acá está en el mismo contexto, en que seas lleno continuamente del Espíritu Santo, y está dentro de lo que dice, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, y pegadito está dando siempre gracias a Dios por todo. Porque Dios nunca te deja. Porque Dios está contigo en todo tiempo.
Así la circunstancia sea difícil o mala, Dios está contigo para que cruces el valle de sombra. Dios está contigo para que salgas adelante en ese obstáculo. Dios es fiel. Por eso tú tienes que ser agradecido, como dice la palabra, por todo y dar gracias a Dios por todo. No atribuyéndole las maldiciones, sino que Él está contigo, su presencia es real. Él cuida de ti, Él es tu ayudador y Él te da la victoria para salir adelante. Amén, iglesia. Entonces, ser agradecidos es una manera en que tú vas a experimentar también la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la palabra nos dice, nace de nuevo. Es la primera cosa, esa es la voluntad inicial de Dios. Luego nos dice, no seas insensato, no seas tonto ni torpe, sino entiende cuál es la voluntad de Dios. Y luego dice, no te embriagues en vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sé continuamente lleno del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo es que Él sea la influencia total de tu vida. La influencia dominante, tú le permites que Él controle tu vida. ¿Y cómo te llenas del Espíritu Santo? Facilito, hablando los salmos para ti mismo, por tu cuenta, a sí mismo, y cantando himnos y cánticos espirituales, y como dice el verso 20, dando siempre gracias a Dios y Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.